Continuamos. Bueno, jóvenes, continuamos con la última sesión, ¿no? De hoy, 21 de enero de 2021 también, ¿ya? Y como les iba diciendo hace rato, vamos a analizar esta parte que es importante también respecto a lo que es las cuentas por cobrar, ¿ya? A ver, vamos. Tal vez alguna consulta antes de proseguir. ¿Alguna curiosidad? ¿No? Lo único que, o sea, un poco también, aparte de lo que es presupuestos, lo que busco también es un poco llamar la atención de ustedes, ¿no? En el sentido de que todo lo que les estoy mostrando, ustedes pueden ir averiguando, pueden ir consultando, ¿no es cierto? Y Dios mediante, en algunas materias también tendrían que reforzarles puntualmente, ¿ya? Como les decía, yo doy bolsa de valores y en verano normalmente doy administración financiera. Esta vez me han cambiado presupuestos, pero bueno, ¿no? Estamos ahí siempre también trabajando, ¿ya? Vamos, hablemos de cuentas por cobrar. En la vida real no todas las ventas se hacen al crédito. Y justamente la próxima semana, cuando veamos, vamos a hacer algunos presupuestos donde vamos a asumir de que nos van a pagar todo. Como también hay actividades donde sí, efectivamente, los ingresos de efectivo son reales y el 100%. Y también vamos a ver otro tipo de presupuestos donde vamos a ver que no nos pagan el total en efectivo, sino que pueden, no sé, prorratearse, no sé, lo que yo he vendido hoy, una parte en efectivo este mes y una parte al otro mes, ¿no? O un saldo también un poco menor, inclusive en un segundo mes, ¿no? Entonces, hay esas particularidades y vamos a analizar también eso, ¿ya? A ver, cuando hablamos de cuentas por cobrar, obviamente la empresa tiene que estar consciente de varias cosas. Por ejemplo, ¿no? Es como una inversión en realidad dar a crédito. Por eso dice acá, involucra una decisión de inversión, ¿no? Es como si estuvieras invirtiendo en los clientes, ¿ya? Como dice el segundo punto también, no siempre se practica, ¿ya? Pero estimulan las ventas, ¿no? El vender a crédito, por si acaso, ¿ya? ¿Qué más? Puede derivarse del crédito comercial, ¿no? Y del crédito de consumo. Ahí no están hablando también, yo puedo prestar o puedo dar a crédito a otras empresas, ¿no? Lo que llaman business to business, ¿no es cierto? Sí, o sea, no siempre hay empresas que no solamente atienden a personas naturales o al cliente final, sino hay empresas que atienden también a otras empresas, ¿no es cierto? A eso se llama el crédito comercial a otras empresas o el crédito de consumo, que es cuando una persona adquiere un determinado producto, ¿ya? ¿Qué es lo que debería contemplar una empresa antes de entrar a esto de vender a crédito? Sí, tiene que analizar la situación, tiene que analizar qué sectores, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, un mal sector, y disculpen si hay alguien que está aquí en ese rubro, un mal sector son, por ejemplo, los transportistas de minibús, ¿ya? O sea, no tienen muy buena, ¿qué les puedo decir? Historial crediticio, ¿ya? Yo no prestaría, por ejemplo, a los transportistas. Inclusive, ¿ya? Hay zonas rojas, por ejemplo, dentro de la banca, ¿ya? Y nuevamente, perdón, pero si alguno de ustedes vive en esa zona, por ejemplo, arriba de Vallivian, para arriba, suele ser considerada como zona roja, ¿ya? Todo lo que es, ¿qué se llaman esos lugares? Hay varias zonas, mucha, ya me he olvidado, yo antes trabajaba en la Vallivian y conocía muy bien ese sector, ¿ya? Eh, Todo ese sector de Vallivian para arriba no es muy bien visto, ¿no? Porque estadísticamente hay muchos morosos, entonces, por ejemplo, ese sería un factor, por ejemplo, yo que tendría que analizar, ¿ya? No prestaría tanto a los policías, ¿no? El policía tiene sus rasgos de mal pagador en muchas veces, ya inclusive antes no se los prestaba en un banco fácilmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo tengo que analizar previamente qué sectores podría dar a crédito, por ejemplo, ¿no? Términos y condiciones. ¿A qué plazo? ¿Qué porcentaje de toda la venta va a ser a crédito? ¿No?
si voy a poder aguantar, por ejemplo, no sé, un porcentaje alto, por ejemplo, como el 80%, por ejemplo, a crédito, que, por ejemplo, hay empresas que lo hacen, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, tengo que ver cuál puede ser mi exposición, por ejemplo, al tema de créditos a los clientes, ¿ya? Y obviamente tengo que determinar también mi política de cobranza, ¿ya? Siempre va a haber personas que no van a pagar. Entonces, ¿qué voy a hacer en esa situación? ¿Qué mecanismos voy a tomar para poder cobrar? ¿Sí? Entonces, todo eso se tiene que analizar, ¿no es cierto? Antes de plantear, digamos, una política de venta al crédito, ¿ya? ¿Qué más? A ver, mm, criterios utilizados para seleccionar a los solicitantes de crédito, a quienes se ofrecerá el beneficio y por qué monto, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué criterio, por ejemplo, yo podría usar? No dar a crédito a solteros, por ejemplo, ¿ya? O a gente muy joven, por ejemplo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, la experiencia te hace ver ciertas situaciones y te hace considerar, ¿no? Ciertos criterios. Por ejemplo, dentro de la banca inclusive, se tiene siempre un poco de recelo, por ejemplo, a los que son periodistas, a los que son presentadores, esas personas, se les tiene un recelo porque tranquilamente podrían hacer una mala campaña, por ejemplo, de una institución, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay sectores que hay que manejarlos continuo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Dice, en otras palabras, estas decisiones permiten ejercer un grado de control sobre la calidad de las cuentas. Obviamente, tener una política de cobranzas me va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder tener la menor cantidad de morosos, la menor cantidad, digamos, de recursos destinados, digamos, a ventas al crédito, ¿ya? Entonces, los elementos principales a considerar tienen que ver con el tiempo que le toma a un cliente pagar y la probabilidad de que no lo haga, ¿sí? Ahora, obviamente, dentro de esta política de ventas al crédito, obviamente va a haber un porcentaje que no te va a pagar, ¿sí? Y eso también tengo que prever, lo cual significa presupuestar también, ¿sí? O sea, no todos te van a pagar, eso es así, así de simple, ¿ya? Entonces, eso tiene que estar plasmado, ¿no? Estipulado en mi presupuesto, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, tengo que hacer un análisis de crédito, lo que les decía hace rato, en resumen, pregunta de examen por si acaso, para la gestión de cuentas por cobrar, repito, para la gestión de cuentas por cobrar, primero debo hacer un análisis del crédito o análisis de crédito. ¿A quiénes voy a vender? ¿Qué sectores puedo beneficiar? ¿Qué sectores o qué personas no voy a trabajar? ¿No? Términos de venta, ¿a qué plazo? ¿Qué porcentaje a crédito? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué tiempo? Y finalmente, políticas de cobranza, que significa cómo voy a cobrar. ¿Sí? ¿A qué recursos voy a recurrir? ¿Ya? Aquí no. A ver, adicionalmente tengo que ver algunas características, ¿no? Si el bien es perecedero, por ejemplo, ¿no? Si el bien, qué nivel de demanda tiene, ¿no? ¿Qué grado de estandarización existe, por ejemplo? ¿Cuál es el riesgo crediticio? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que no me paguen, ¿no? Tamaño de la cuenta, lo que les decía, ¿qué porcentaje voy a dar al crédito? ¿No? La competencia, ¿cómo está trabajando? ¿Está trabajando en los mismos niveles o un poco menos o un poco más? ¿No? Y lo que hablábamos hace rato también, el tipo de cliente. Es muy importante el tipo de cliente, ¿ya? ¿Cómo puedo cobrar? ¿Ya? Hay varias formas, ¿ya? Lo que está de moda un poco son los SMS en realidad, ¿no? Que te mandan ahora a tu celular y te dicen, señor Carlitos, tiene una cuenta pendiente, por favor pase por el banco o por la empresa, ¿no? Son los famosos SMS que son diseñados, digamos, mensajes ya preestablecidos que te hacen recordar, ¿no? Y también te dicen en el mismo mensaje, si usted ya ha cancelado, entonces omita el mensaje, algo así tiene su tenor, ¿no es cierto? Entonces es una forma de cobrar. También está la llamada telefónica, ¿no? Donde tú llamas y te contactas con la persona y obviamente aquí es muy importante cuando
tengan clientes, siempre tengan unas referencias personales, ¿sí? Es muy importante tener a los familiares. A veces la persona puede cambiar de número, puede haber muchas circunstancias por las cuales inclusive por carácter no quieran ya contestarte. Entonces, a veces funciona, ¿no es cierto? Tener como referencia personales a los papás, por ejemplo, ¿no? O alguna persona importante, ¿ya? Yo me acuerdo un día, no me había retrasado en mi cuota, ¿no? Del banco, de mi deuda, y habían llamado a la casa de mi papá. Obviamente yo vivía ahí, ¿no? Antes. Entonces habían llamado ahí y mi papá me llama, ¿cómo vas a hacer llamar? ¿No ve? O sea, ¿cómo no vas a pagar tu deuda, no? Entonces yo inmediatamente, ¿no? O sea, para que no le vuelvan a llamar, he tenido que, me había olvidado, ¿no? Entonces hemos tenido que pagar la cuota normal, ¿no es cierto? Entonces esas cosas pueden ayudar para ubicar a la persona, ¿no? Entonces, siempre cuando estén en algún área de ventas, es muy importante el tema de referencias personales, ¿sí? Principalmente familiares, porque ellos sí saben dónde están, ¿no? El amigo y otras personas pueden perder el rastro, pero la familia sabe dónde está tal persona, ¿no? Sí, entonces ese es un consejo. También se hacen visitas, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿por qué está este Al Capone, no? Nosotros como bancos, ¿no es cierto? Actualmente, cuando el cliente no contesta, cuando no contesta ni el SMS, peor a las llamadas, nosotros hacemos visitas a sus casas, ¿ya? Y se cuenta la historia de que antes, quien ha hecho aparecer este método de cobranza, se dice que es el Banco FIE. Dice que eran personas altas, robustas, que iban con sus abrigos así bien llamativos, inclusive de colores, cuenta la historia, que iban y bueno, pues eso era muy llamativo, digamos, para la zona, ¿no? Entonces, indirectamente ya sabían de que se trataba de una persona que estaba en mora cuando veían a estas personas en una determinada casa, ¿no? Entonces, se habla de que eso llamaba mucho la atención. Ahora ya no se va vestido así, pero ustedes van a ver, los bancos manejan normalmente esos vehículos Jimmys, ¿no es cierto? Con los cuales siempre se gestionan las cobranzas, ¿no? Entonces ahí no solamente se va a visitar, ¿no? A veces el cliente tampoco está ahí. Entonces hay que ir a charlar a la tienda de barrio, al vecino, ¿no? Hay que informarse un poco qué es lo que ha pasado, dónde está de viaje, se ha separado, lo han botado de la casa, se ha enfermado, no sé, tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces suele ser una alternativa interesante el tema de ir a visitar, ¿ya? Ahí te enteras de todo, ¿ya? Entonces, bueno, son particularidades. También otra forma de cobrar es transferir esas cuentas pendientes a empresas especializadas, ¿no? Si yo no tengo tiempo para ir a visitar, no tengo tiempo para llamar, puedo delegar eso a empresas que se dedican exclusivamente a eso, ¿sí? Son personas que en su mayoría yo he visto alguna vez han trabajado en esa área, ¿no? Entonces ya saben cómo cobrar. Hay cosas, ¿no? O sea, como les digo, estas personas muchas veces se vuelven como investigadores, ¿no? Entonces la idea es conocer dónde ya vive. A veces, muchas veces la gente se traslada, ¿no? Y el vecino a veces sabe. Alguna vez nos contaba, ya no vive en esta casa, pero te cuento que ya vive allá abajito, doblas a la esquina y a veces así te indican, ¿no? La gente, entonces tú vas y tienes que ir indagando, golpeando casas, o sea, buscando el rastro, ¿no? Entonces, hay empresas también que se dedican a eso. Si la empresa no tiene tiempo, puede contratar y esto normalmente es según resultados. Tú dices, tengo 50 clientes y en total los 50, ¿no es cierto? ¿Qué se llama? Me deben, no sé, 100,000 bolivianos. Entonces, normalmente se negocia por porcentaje, ¿ya? Tú recuperas, no sé, ¿qué te puedo decir? Un crédito, entonces le corresponde un porcentaje, ese sería su ganancia, digamos, ¿no? Entonces, son formas también alternativas de poder cobrar, ¿ya? Delegar a otra empresa en este caso, ¿ya? También hay la parte judicial, ¿no es cierto? Cuando la persona no paga, ¿sí? Nos podemos ir al ámbito legal, ¿no es cierto? Entonces se le puede hacer un juicio, ¿ya?
Aquí hay aspectos, por ejemplo, el proceso ejecutivo y lo que es el proceso coactivo, ¿ya? ¿Está bien? El proceso ejecutivo, ¿sí? Normalmente se da cuando se tiene un garante personal, ¿ya? Cuando el garante ha garantizado con su casa, entonces yo le puedo hacer un proceso ejecutivo. Un proceso coactivo es cuando ya me he hipotecado su casa, ¿sí? Es más fácil, ¿ya? O sea, prácticamente en el contrato está diciendo que está cediendo su casa, digamos, en caso de incumplimiento. Entonces, esa es la diferencia entre proceso ejecutivo y proceso coactivo, por si acaso, ¿ya? Ahí está un poquito el tema de los pasos que se hacen, ¿no? En cada caso, ¿ya? ¿Está bien? En el primero, les digo, no hay garantía hipotecaria, se hace una investigación de bienes y todo eso. En el segundo caso, en cambio, es cuando el crédito ha nacido con garantía hipotecaria, ¿ya? Otras formas de cobrar, el famoso pintado, seguramente han visto casas que dice deudor moroso, Carlos Pagano, ¿no? Entonces, son formas también de presionar, ¿no? Pero hay casos también donde ya son sinvergüenzas, o sea, hay casas, no sé si han visto alguna vez, rayonados, ¿no? Por todo lado, ya no les interesa, pero también hay gente que realmente les interesa, digamos, el qué dirán y eso puede ser una buena herramienta de presión, ¿ya? Y esto es algo muy interesante que está utilizando, por ejemplo, empresas como Jambal y como Dismac, por ejemplo. A ver, les explico. Cuando ustedes sacan un crédito, ¿sí? Eso se refleja en la central de riesgos, así se llama, ¿ya? Entonces, la central de riesgos es gratuita y básicamente solamente contempla créditos bancarios, ¿ya? O créditos con IFDs o créditos con cooperativas y esas cosas, ¿ya? Todo lo que es normado. En cambio, el Infocred es es una empresa, en otras palabras, por eso dice ahí Infocred BSA. Infocred es una empresa que igual maneja el historial crediticio de las personas, pero además, ¿sí? ¿Cómo les puedo decir? Ha innovado y ha incorporado a ese reporte donde se ve todo tu historial crediticio con bancos, ha incorporado tu historial, si vale el término, con empresas que justamente dan al crédito. Por ejemplo, Jambal, ¿no? Estas empresas que son de cosmetología y tal vez algunas chicas han entrado a esto, prácticamente le ceden una mercadería y a veces no pagan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Jambal? Eso reporta a Infocred, ¿sí? Y esta persona que no ha pagado, el día de mañana, cuando quiera ir al banco a sacar un crédito, va a salir en el sistema, ¿sí? Y el banco le va a observar y le va a decir, mira, oye, no habías pagado tu crédito de Jambar. Si quieres que te atienda o si quieres desembolsar, necesariamente tienes que regularizar. Entonces una forma interesante para poder cobrar, ¿sí? Indirectamente, ¿ya? Entonces la persona por sacar el crédito ese rato consigue y regulariza normalmente estas cuentas pendientes, ¿ya? Que no son mucho, inclusive en varios casos, ¿no? No sé, he visto máximo 1.000 lucas, he visto más que todo son 500 pesos, 600 bolivianos, 300 bolivianos, esos son los montos que he visto normalmente, pero nosotros exigimos que eso se regularice antes de que se le pueda otorgar un crédito, por ejemplo, ¿ya? Dismac es otra empresa igual, ¿sí? Que trabaja con Infocred, que te da el crédito, ¿sí? Y si tú no pagas, entonces estás reportado en ese Infocred y bueno, te va a coartar, digamos, ante una solicitud de crédito, ¿ya? Y fíjense, miren, esta es la página, una parte de la página. Les invito a que vean la página de Dismac, es interesante, miren lo que hacen. A ver, por ejemplo, este televisor que están viendo, el primero, el que tiene paragüitas, dice que al contado, fíjense, dice que al contado cuesta 3.199. Ya, o sea, si tú vas a la tienda, este es el precio. Pero ellos te ofrecen en cuotas, ya, o al crédito. Si tú pagas o optas, mejor dicho, por la opción de crédito, fíjense con cuánto te lo llevas a tu casa, solamente con 159,95 centavos de bolivianos. Con ese monto, que le llaman cuota inicial, tú te lo puedes llevar la TV.
Y ellos aquí, por ejemplo, te marcan o te ofrecen dos modalidades. Uno, a 6 meses tendrías que pagar 601 bolivianos cada mes, ¿ya? A 12 meses tendrías que cancelar 346 bolivianos cada mes. Obviamente, si ustedes hacen el cálculo de los 6 meses más la cuota inicial, obviamente es mucho más que comprar al contado, ¿sí? Es obvio, ¿no ven? Porque hay un riesgo de que no te paguen también, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto es? A ver, no sé si podemos calcular. Voy a dividir, por ejemplo, acá, permítanme, voy a dividir 159, ¿no? Punto 95 entre 3.199. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, solamente te están pidiendo el 5% de tu, o sea, de aporte propio. Y el saldo, básicamente, es a crédito, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, esta empresa, Dismac, tiene una política agresiva de cuentas por cobrar, ¿sí? O de ventas al crédito, ¿ya? ¿Está bien?